Ahora se oye, ¿no? Egunon guztioi. Hoy me acompañan el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, y el director de Economía y Planificación, Jordi Campàs. Como saben, les hemos convocado para dar a conocer el informe trimestral del cuarto trimestre del año 18, que muestra que la economía vasca creció un 2,4% en estos últimos meses y de esta forma completó un año con un incremento del 2,8%. Este crecimiento se ha situado tan solo a una décima del resultado obtenido el año 17, que, como recordarán, fue del 2,9%. Bien es cierto que esta estabilidad en las tasas anuales medias se consigue con una evolución trimestral bastante desigual. Tanto Alberto Alberdi como Jordi Campàs pueden profundizar más adelante, si lo consideran, en los detalles de esta evolución e incluso respondiendo a sus preguntas. Por mi parte, sí me gustaría trasladarles que el Departamento de Hacienda y Economía ha actualizado su previsión de crecimiento económico del 2,3 al 2,2 para este año 19. La desaceleración de 2019 se dará principalmente en el primer trimestre y confiamos en que los datos más pesimistas del sector industrial de los últimos meses sean transitorios. En materia de creación de empleo, las previsiones, por contra, mejoran del 1,4% que teníamos previsto anteriormente al 1,5%, lo que supone 14.800 empleos en el año 2019. Por su parte, los datos para el año 2020 sitúan el crecimiento de la economía en el 2% y el del empleo del 1,3%, es decir, 12.500 empleos. Con todo ello, el Gobierno vasco considera que la economía vasca se encuentra creciendo en torno a sus valores potenciales. Y me gustaría detenerme en esto. La economía vasca crece. Una desaceleración significa un crecimiento más lento, pero al fin y al cabo un crecimiento que en nuestro caso es aún considerable. Nire aldetik, ogasun eta ekonomia sailak 2019 honetarako ekonomiaren hazkunde aurreikuspena ehuneko 2,3tik ehuneko 2,2 eguneratu duela jakinarazi gura dizuet. 2019ko desazelerazioa lehenengo 6 hilekoan emango da batez ere, eta industria sektoreak azken hilabeteetan erakutsi dituen datu eskorrenak iragankorrak izango direla uste dut. Enpleguaren sorkuntzari dagokionez, aurreikuspenak ehuneko 1,4tik ehuneko 1,5 igo dira, hau da, 14.800 enplegu 2019an. 2020rako datuek erakusten dutenez, ekonomia ehuneko 2 eta enplegua ehuneko 1,3 igoko dira, hau da, 12.000 eta 500 enplegu. Hori guztia kontuan izan da, Eusko Jaurlaritzaren iritziz, euskal ekonomia bere balio potentzialaren ari da hazten. Euskal ekonomia hazten ari da, hori da garrantzitsua. Desazelerazioa hazkunde motelogoa esan gura du, baina hazkundea azken finean, eta hazkunde garrantzitsua esango nuke. Como les decía, hemos incluido una actualización del crecimiento de la economía vasca para 2019, situándolo en el 2,2% del PIB. Esto supone una décima menos de lo anteriormente previsto. La información disponible del entorno y la publicación de las cuentas económicas del cuarto trimestre han permitido actualizar nuestros datos. En estos momentos, la economía vasca se encuentra creciendo en sus valores potenciales, tras los crecimientos vividos años anteriores en torno al 3%. Me gustaría, en ese sentido, realizar un pequeñísimo análisis de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cabe observar la revisión del crecimiento económico para 2019, realizada
por Alemania, que ha pasado del 1,5 al 1, tensiones comerciales y debilidad de sus principales socios comerciales. En Francia, del 1,6 al 1,3, tensión social provocada por la crisis de los chalecos amarillos. En Italia, la revisión ha sido del 0,7 al 0,1 por las tensiones políticas y la demanda interna apática. En el Reino Unido, del 1,5 al 1,3 por las cuestiones, el Brexit y el debilitamiento de la inversión. En la zona euro, en su conjunto, han pasado del 1,6 al 1,2. Y, bueno, pues en España más o menos se mantiene la previsión. Les hemos adjuntado un pequeño cuadro con los datos de varios países para que puedan observar lo que está pasando en nuestro entorno. Además, ayer mismo la Comisión Europea publicó un boletín de sentimiento económico sobre el que, a modo de resumen, se podría decir que el sentimiento económico empeora un poco en marzo, que pasa del 105,4 al 105,0, pero sigue por encima del 100, que es la media histórica. El descenso se debe a Alemania porque España y Reino Unido mejoran bastante y Francia lo hace un poco. Italia, es verdad, empeora mínimamente. Y yo con esto, en principio, termino, ya que el informe está disponible en la web del Departamento, pero paso la palabra a Alberto Alberdi para que proceda a un análisis más minucioso sobre el momento económico en el que nos encontramos. Y al final de su intervención, de las intervenciones, quedaremos los tres a su disposición para responder a las preguntas que consideren oportunas. Eskerrik asko. Alberto. Sí. Bueno, quería hacer simplemente unos pocos comentarios adicionales sobre las perspectivas. Quería recordar que en marzo de 2018 hicimos la primera previsión sobre este año, 2019. Entonces, hablamos de un crecimiento del 2,2%. Poco después, en el mes de mayo, lo elevamos al 2,3%. Quiero decir que estas variaciones, como la que ahora se ha producido en el sentido contrario, del 2,3 al 2,2, tampoco son muy significativas. Viene un poco motivada por el cambio, sobre todo, de contexto. Pero a pesar de ese cambio de contexto, y como ha explicado el consejero claramente, nuestra reducción un poco de crecimiento entre principios del 18 y finales es incluso menor que la que se está produciendo en el entorno. Como ha dicho también, estamos convergiendo un poco en torno al crecimiento potencial de la economía vasca. Un crecimiento potencial que es muy importante porque nosotros nos tenemos que asimilar a la parte de la Europa avanzada de los 15 o a la zona euro que está creciendo en el entorno de un punto menos del que estamos creciendo nosotros, ¿no? Creo que consolidar este crecimiento potencial a medio plazo es un dato enormemente importante. Y ahora diré algunas razones por las cuales creemos que, además, las perspectivas de mantener ese crecimiento son sólidas. Antes me quería referir muy brevemente a lo que hemos mencionado muchas veces sobre los riesgos del entorno, que son bien conocidos y que hemos citado muchas veces, la cuestión de las tensiones comerciales, el Brexit, que hoy mismo está experimentando otra prueba adicional, el tema de las elecciones europeas, la evolución de la economía china y el cambio en las condiciones monetarias. Yo creo que paso a paso nos inclinamos por una valoración relativamente positiva de la evolución de estos riesgos, por lo menos en el corto y medio plazo. Parece que pueden tener un encaje que no va a ser traumático. El más claro de ellos está en el tema de las condiciones monetarias, donde las autoridades del Banco Central Europeo están mostrando una gran flexibilidad y facilitando unas condiciones muy favorables para el desenvolvimiento de la actividad. En el resto de los ítems que he mencionado, no contemplamos en principio que haya un desenlace traumático, como decía, en ese horizonte. Bien, si este contexto más o menos se mantiene, yo creo que la solidez de nuestro crecimiento es muy clara por muchas razones. Hemos dicho muchas veces que era un crecimiento equilibrado, ahora nos hemos encontrado con un bajón de la industria. Ese bajón de la industria entendemos que puede ser temporal y que está ligado al contexto exterior. Para la zona euro, el perfil que se está contemplando es de una primera parte del año más baja, pero una recuperación en la segunda parte, y eso nos permitiría mejorar el desempeño de la industria.
En el ámbito de los precios tenemos una situación de moderación de precios muy clara. El deflactor del PIB es del 0,7%. Nuestra inflación subyacente cerró el 2018 también con un 0,7%, incluso por debajo de lo que es la zona euro, ¿no? Esto es un contraste muy grande respecto a lo que históricamente hemos estado acostumbrados, porque antes de la crisis tuvimos precisamente un episodio donde los desequilibrios nuestros iban muy por encima de los estándares de precios de la zona monetaria. Luego, como se ha dicho, el crecimiento del empleo sigue siendo sólido. Ese es un sostén muy importante para la demanda interna. Quería comentar también que la negociación colectiva se ha reactivado considerablemente. En diciembre, los convenios con vigencia ordinaria afectaban a 270.000 personas cuando solo eran 145.000 a comienzo del año. Ese incremento de la negociación colectiva se ha transformado también en incrementos salariales por fin claros. El incremento en los convenios negociados durante el año ha sido del 2,2% y en el total de los convenios vigentes del 1,9%. Y también, como señala en el informe, los crecimientos de salarios que da la encuesta de salarios son finalmente bastante claros, ¿no? En el tercer trimestre fueron de un 3,7% y en el cuarto trimestre de un 3,1%. Entonces, estas condiciones de mejora de salarios y de creación de empleo creemos que sostienen claramente el modelo de crecimiento de la economía vasca en esa perspectiva. Y ya para cerrar o citar el último de los aspectos es que seguimos realizando un ajuste de desapalancamiento financiero después de los excesos anteriores a la crisis. El crédito ha sido bajado y creo recordar que la última vez, si hablábamos de un peso del crédito del 96%, que se había reducido desde máximos cercanos al 130% del PIB, en estos momentos estamos en el 89%. En la parte de lo que es crédito, como decía, y también la deuda pública en lo que toca al Gobierno se ha reducido claramente. Cerramos el año 2018 con una deuda del 13,2% del PIB. Estamos, por lo tanto, ya casi y en estos momentos ya prácticamente en el umbral del 13%, que es un caso, yo creo que único en el ámbito de las comunidades autónomas del Estado y en el cumplir los requerimientos de la Ley de Estabilidad antes de esa fecha para la que estaba prevista, que era el año 2020. Por lo tanto, un conjunto de circunstancias que creemos que hacen que ese crecimiento en torno al potencial de la economía vasca sea sólido y con garantías de permanencia. Bien. Jordi, ¿tienes alguna cuestión que añadir antes? Sí, egun on guztioi. Bueno, yo quizás señalar un aspecto de las previsiones que igual convendría aclarar, y es que esa revisión de las previsiones del 2,3 al 2,2, que como decía Alberto, pues no es muy relevante. Sin embargo, se acompaña de un crecimiento del empleo. Las previsiones de crecimiento del empleo que teníamos antes, con un 2,3% de crecimiento, era de 13.500 empleos para el año 2019 y, sin embargo, las nuevas previsiones arrojan un crecimiento de 14.800, 1.300 personas más. Grosso modo, ¿esto a qué obedece? Básicamente a la composición sectorial del crecimiento. Un menor peso relativo del crecimiento en el sector industrial, que viene acompañado de un mayor peso de la construcción y los servicios, que son más intensivos en empleo y, por lo tanto, esa capacidad de generar más empleo, a la vez que se incrementa la población activa. La población activa en el año 2018 creció un 0,8%, alrededor de 8.000 personas, y eso lo que implica es que la previsión anterior del 9,6 de tasa de desempleo, en este caso sea una previsión del 9,9, aun habiendo un crecimiento en términos reales de empleo mayor que el previsto en las previsiones anteriores. Vamos segundos, eskerrik asko, Jordi. Quedamos a vuestra disposición. Sobre la industria han dicho que esperan que la segunda mitad del año sea mejor que la primera. ¿En qué se basa esa previsión? ¿Por qué piensan que eso va a mejorar?
Y en cuanto a la automoción, que parece ser que ahora es lo que peor está yendo, ¿no? En estos momentos, ¿cómo está? ¿Está ya superando un poco el bache o qué sensación tiene? Sí, a ver, desde el punto de vista de la composición de la evolución de la industria, el lunes pasado se celebró el Observatorio de Coyuntura Industrial, que creo que conocen dicha reunión, en la que se reúnen los distintos clústeres y exponen la evolución de determinados agregados, por ejemplo, el número de pedidos, facturación, exportaciones, empleo o creación de empresas y actividad en I+D+I, ¿no? Básicamente, la fotografía que sale de aquella reunión es que la mayoría de sectores, por no decir todos, exceptuando el sector del papel, prevén para los próximos meses mantener su actividad o mejorarla en muchos de los casos, ¿no? Incluso el propio sector automoción, aun estando a la expectativa de la evolución de determinados acontecimientos, también experimenta una valoración positiva de las distintas variables que acabo de comentar, ¿no? Entonces, eso nos invita a pensar que la evolución negativa que ha experimentado la industria al final del año 2018 y principios del año 2019 se corregirá en tanto en cuanto la evolución del sector automoción vaya experimentando mejoras debido a la adaptación por fin a las homologaciones nuevas de los vehículos. Sí, una cuestión más. Hablaba de vamos, que hay bastantes argumentos para hablar de que se va a consolidar este crecimiento. Hace unas semanas nos aventuraron esta previsión a la baja. ¿Entiende que ya no va a haber a lo largo del año o tengan argumentos para pensar que pueda revisarse esta cifra? Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Pero en principio, como ha comentado el viceconsejero, las bases del crecimiento económico de Euskadi son unas bases sólidas. Siempre puede haber, imagino, cambios en el entorno que en este momento no se prevén, o de una intensidad que en este momento no se ven cuál puede ser, que pueden afectarnos, pero en principio creemos que que es una tasa de crecimiento razonablemente sólida, aunque de esto nunca se pueda decir. Es decir, el futuro está por ver, pero en principio creemos que es una tasa de crecimiento económico sólida. Sobre el Brexit, lo han incluido dentro de los factores que pueden generar peligro, pero que creen que no lo va a generar al final. No sé, ¿en qué se basan? Porque realmente el Brexit todavía no se sabe en qué va a acabar y está todo muy en el aire, ¿no? ¿En qué se basan para ser optimistas en cuanto al Brexit? Lo seguimos con detalle, ¿no? Nunca se puede asegurar nada, ¿no? Pero yo creo que bajo una u otra fórmula, sea de acuerdo o de retirar el artículo 50, no creo que se vaya a producir una caída al precipicio, ¿no? No creo que nos vayamos a estrellar, por bien del Reino Unido y también del resto de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que esta opinión es más o menos compartida por los observadores, ¿no? Si uno hoy lee la prensa de hoy mismo en el Financial Times, verá que es la interpretación más común. No quiere decir eso que hoy vaya a salir adelante la aprobación de la nueva propuesta de acuerdo en el Parlamento, que ha consistido en partir en dos la propuesta inicial, y puede que se revele problemática, pero ya digo, yo creo que bajo una u otra alternativa yo creo que se impondrá alguna solución, ¿no? Que no sea absolutamente traumática de no acuerdo. Beraz, sailburu, gaur importantea dela Brexitaren inguruko erabakien bat edo daitekelako lasaitasunerako mezua helarazten dugu. Saludos ordeak esan dugu, bueno, guk uste dugula Brexitaren asuntoa ez dela, zuten da, orain bai. Bueno, esan dute sailburuak erderaz esan duela, bueno, ez dakilo esan azkenien zer gertatuko da, baina uste dugu, bueno, gertatuko dena ez dela hain katastrofikoa edo hain txarra izango, ez? Ikusiko dugu,
baina, bueno, eurek hartu beharko du euren erabakia, eta hortik aurrera, bueno, ikusi ze gertatzen da, baina gure idea orain momentu honetan, eta informazioa dakogun informazioa, eta gure ikerketak eginda, ez dugu uste oso garrantzitsua izango dela Euskadiren ekonomiarentzat. No sé si es una circunstancia inusual el hecho de que se revise a la baja la previsión de crecimiento y se revise al alza el dato del empleo. Si es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa. Bueno, han explicado, perdón, termino la pregunta. Han explicado los argumentos, pero ¿por qué se da esta circunstancia exactamente? Una a la baja y otra a la alta. Cabría pensar que puede Hay haber una composición. contradicción. Nos lo ha dicho el director, ¿no? Hay una composición diferente, ¿no? Por el tema de la construcción y el... Sí. Exacto. Eso es, en principio, imagino que hay menos... Siempre relacionábamos el crecimiento con el empleo y parece que nos sirven caminos parejos, ¿no? Eso es lo que yo quiero que... Es un momento un poco especial, ¿no? Un poco especial porque la crisis de la industria significa que afecta al sector exterior, mientras que el resto de los sectores, la construcción y los servicios, siguen con un crecimiento muy fuerte, ¿no? que se demuestra en las cifras de empleo, como decíamos, en la afiliación a la Seguridad Social. Es lo que decía el director antes, tienes una composición del empleo distinto de la oferta que se corresponde con el crecimiento por el lado de la demanda, ¿no? Esto es así, estamos con un comportamiento de servicios muy positivo. De los pocos indicadores más actuales que tenemos también de este primer trimestre, los indicadores de servicios son todos ellos positivos. Bien en el ámbito de la hostelería, de las pernoctaciones en el turismo en general o de la afiliación a la Seguridad Social. Pero bueno, la explicación es esa. ¿Lo tienen concretado por sectores esos 14.800? ¿Cómo se van a repartir? Lo que sabemos es la composición por los cuatro grandes sectores, no por subsectores, pero evidentemente el crecimiento al final está, el dato se consigue mediante la agregación de las evoluciones de empleo en los distintos sectores. Entonces, al ser más intensivo en trabajo, el crecimiento en sectores como la construcción hace que esa cifra final de 14.800 frente a los 13.500 que teníamos en las previsiones anteriores, esa es la explicación, precisamente que estamos previendo un mayor crecimiento en sectores intensivos en trabajo como construcción y servicios, frente a industria que, a pesar del decrecimiento, sigue creando empleo. Eso es importante también, creo, destacar que la industria, y viendo sobre todo además cómo está la evolución de los próximos pedidos en el conjunto de los sectores, la industria también está creando empleo. Lo que está es creando empleo a menor velocidad de lo que inicialmente teníamos previsto, porque seguimos, como decía el Sailburu, en crecimiento. Es lo mismo, crecer un 2,2 o crecer un 2,3 es crecimiento al fin y al cabo, y además la diferencia en este caso es pequeña. Bueno, ondo, besterik ez badago, eskerrik asko denoi, eta hurrengo arte.